Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del debate de Telealama. Hoy es martes 17 de noviembre, estamos en directo cuando son las 10:15 de la noche. Esta noche queremos hacer una radiografía de la educación en Alhama. Estamos en un momento trascendental porque sobre la mesa está la elección de la ubicación de un nuevo centro, pero también y sobre todo qué tipo de centro educativo se ha planeado para Alhama. El nuevo Instituto Valle de Leyva es mucho más que un simple edificio que viene a sustituir el actual centro, que ha quedado pequeño y no reúne en estos momentos las condiciones necesarias o que se le podrían dar si estuviera dotado de la infraestructura material y profesional que requiere hoy en día la educación para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes que son el futuro y debemos procurarles la mejor educación en las mejores condiciones. En eso estamos todos de acuerdo. Bueno, pues para hacer ese retrato de la situación del Valle de Leyva, de su futuro, etcétera, contamos esta noche con unos invitados de excepción que voy a pasar a presentarles. En primer lugar, Mariola Guevara, buenas noches. Buenas noches. Concejal de Educación, gracias por aceptar la invitación y estar aquí. A vosotros. También está con nosotros Lali Mora, presidenta de la FAPA, de la Federación de Asociaciones de Padres de Alhama. Buenas noches, bienvenida, gracias. Buenas noches. Roberto García, director del Valle de Leyva. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias también por estar aquí esta noche, que por el tema del desplazamiento eres a quien más creo que se lo deberíamos de agradecer. Gracias a vosotros. Y Antonio García, que viene en representación de la plataforma por una ubicación justa del Valle de Leyva, una plataforma que nacía hace algunos años, que ha sido muy reivindicativa y queremos también contar con vuestra opinión. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues Mariola, lo primero, ¿qué sabemos del Valle de Leyva? La semana pasada el alcalde y tú dabais una rueda de prensa informando de esa situación que hay, de la negativa de la consejería a mostrar el proyecto que se supone que está ya terminado. La última hora, dinos qué hay de nuevo después de... Como dices, después de esa rueda de prensa que dimos el alcalde y yo, pues al día siguiente al fin nos dieron esa autorización y la directora general nos va a recibir este jueves para mostrarnos el proyecto. La directora general junto con técnicos de allí de la comunidad autónoma y junto con el arquitecto que ha diseñado el proyecto. A esa cita vamos a ir acompañados, hemos invitado a Lali como presidenta de la FAPA, a Roberto como director del instituto, a representantes también de la AMPA de Miguel Hernández, ya que estamos hablando de educación secundaria y también le afecta a ellos, y a un representante de cada grupo municipal, de cada partido político, porque esto es una cosa que nosotros, este equipo de gobierno apuesta porque es una cosa de todos y consensuada entre todos y que todos tenemos que aportar a ese proyecto. Mariola, se dijo también en la rueda de prensa que va a haber una consulta popular para elegir las posibles ubicaciones. En función de lo que nos digan el jueves allí en la comunidad autónoma y tras las valoraciones y lo que veamos allí sobre la mesa sobre ese proyecto y las perspectivas que tienen a la hora de desarrollarlo, pues queremos trabajar en cuanto a la ubicación, ya que es una propuesta que ya surgió desde que llegamos nosotros, desde que pusimos el primer día el pie en el ayuntamiento, desde la plataforma, de volver a retomar el tema de la ubicación, de buscar una ubicación justa. Entonces nosotros queremos escuchar a todos y contar con la participación de toda la comunidad educativa, y no solo de la comunidad educativa, sino de todo el pueblo en general, porque hoy en día puede ser que haya familias que no forman parte de esa comunidad educativa porque aún no tienen hijos, pero enseguida tendrán, o sea que también le afecta en realidad a todo el pueblo. Muy bien. Lali, ¿qué importancia tiene el nuevo instituto? Supongo que esto se ha comentado mucho en las reuniones de la FAPA. ¿Qué opinión general hay sobre el nuevo instituto? Pues la opinión general es que el instituto es necesario porque ahora mismo pues tiene las deficiencias de espacio que tiene, sobre todo son las deficiencias de espacio y bueno, pues además como padres de alumnos que somos, pues también vemos que llevamos años intentando tener ciclos formativos, que hay muy pocos aquí en Alhama y donde se está apostando verbalmente, porque otra cosa no hacen desde la consejería y desde el Ministerio de Educación apuestan mucho lo mencionan mucho los ciclos formativos, pero la verdad es que apuestan poco por ellos. Entonces, pues es otra cosa que los padres también reivindicamos. Nuestros hijos se tienen que ir fuera y no siempre consiguen
entrar en esos ciclos. Para esos ciclos formativos se necesitan edificios preparados para Exactamente, acogerlos, ¿no? son aulas muy específicas y técnicas en cualquier rama que se apueste por el ciclo, Sí. el ciclo que sea, necesita su aula más las aulas técnicas. Son espacios añadidos que necesita. Roberto, si tuviéramos que hacer radiografiar ahora mismo el instituto, ¿qué dirías para defender ese necesario nuevo centro? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, estamos aquí hablando de él y yo creo que quién mejor que el director que vive día a día. Como ha dicho Lali, que tiene también allí, tiene ahora una hija y ha tenido otros hijos, la carencia de espacios es notoria, sobre todo de aulas especializadas. Un centro como el nuestro pues debería tener entre 2 o 3 aulas de música y solo tenemos una, 2 o 3 aulas de tecnología y solo tenemos una. Hay horas en las que no queda prácticamente ningún espacio libre en todo el centro y bueno, pues consideramos que hacemos un trabajo que es bastante aceptable y que merecemos, como decías, merece Alhama pues un instituto que esté en condiciones acorde, que las infraestructuras sean acordes al trabajo que se está haciendo. Sobre todo en la cuestión de los espacios, de las estrecheces que tenemos ahora y también cara al futuro. Es verdad que solo hicimos una petición muy tímida de ciclos formativos porque es verdad que no disponíamos de espacios para ceder. Tuvimos que ver cuáles se ajustaban más a lo poco que podíamos ofrecer y es verdad que nos mereceríamos como localidad pues tener una oferta mayor de formación profesional. Ahora mismo nosotros, como digo, no podemos pedirla insistentemente porque no tenemos esos espacios. Lo hemos pedido, no nos lo han concedido y, como decía, no sé si eso habrá salido antes, pues casi que nos alegramos de que no nos lo concedieran porque estamos muy limitados de espacios. No, tampoco se puede pedir lo que no se puede ofrecer, y menos si no hay condiciones. Muy bien. Antonio, ¿cuál es la radiografía que desde vuestro punto de vista hacéis del Valle de Leiva? Pues la radiografía, como dijimos en aquel pleno en el que estuvimos, creo que esto, como decía también algún partido político, esto es un libro que no se sabe cómo va a terminar al final. Estamos añadiendo capítulos y capítulos y capítulos, pero no se sabe al final cómo va a terminar. Yo lo titulé La historia interminable y sigo pensando que van por ahí los tiros, porque empezamos en el año 2012 con el tema de la ubicación, hemos pasado por algo inesperado que era el concierto, un centro concertado que nadie se esperaba, y estamos en una doble jugada de la consejería, creo yo, creemos nosotros. Se nos va a hacer, prácticamente todo el mundo lo intuye, un centro más pequeño. Como decía Roberto, los ciclos no están en ese centro, pero ya no me preocupa que no estén los ciclos, lo que realmente me preocupa es que no va a estar ni siquiera el bachillerato. Por lo tanto, esto no sabemos cómo va a terminar. Un centro donde nadie lo quiere, o mucha gente no lo quiere, porque la plataforma apostaba por una ubicación justa. Pero claro, partíamos de un hecho, que era un instituto más grande que el nuestro, que contemplara los ciclos, no un instituto más pequeño e incluso sin bachillerato, eso nadie lo quiere. Entonces estamos en esa disyuntiva. ¿Qué vamos a tener? ¿Un instituto más pequeño y encima donde nadie lo quiere? Yo, siendo un poco castizo, diría aquello de que lo que la novia no ve el día de su boda, no lo vuelve a ver. Mariola, ¿se sabe algo del proyecto? Porque no lo habéis podido ver, pero lo que parece o se intuye, ¿no?, es que no contempla espacios para los ciclos formativos. No. Los ciclos formativos, no, a través del Grupo Parlamentario Socialista hicimos una serie de preguntas en la Asamblea Regional y una de ellas era eso, que nos dijeran más o menos cómo era ese proyecto, qué unidades de educación secundaria, de bachillerato contemplaba, y nos comentaban que eran 16 unidades de educación secundaria y 6 unidades de bachillerato. Los ciclos formativos no se contemplan. ¿En algún momento la Consejería ha abierto la posibilidad a que la comunidad educativa de Alhama participara o aportara algo en la redacción de ese proyecto?
Desde la comunidad, Consejería desde la Consejería de Educación, nosotros cuando fuimos allí este verano y hablamos tanto con la directora general como en otra cita con la consejera de Educación, fuimos nosotros los que le propusimos que nos hicieran partícipes, tanto a la corporación municipal como a la dirección del centro, que son los que realmente conocen sus deficiencias y los que más fácil lo tienen para subsanarlas. Llegamos allí, parece ser, a un consenso, porque la directora general lo vio bien, la consejera también parece que vio una opción válida y quedamos en eso. Pero ahora nos hemos encontrado que hace más de un mes que tienen ese proyecto. Ese proyecto está siendo ya recepcionado por todos los técnicos y están valorándolo. Una vez que los técnicos lo valoran y ya ven que está correcto al 100%, ya directamente el siguiente paso es la licitación pública. Entonces, si ya pasa a licitación pública, ya no se puede realizar ninguna modificación. Por eso nuestra insistencia durante todos estos días de que nos dieran esa cita y que nos permitieran verlo antes de que salga licitación y que dieran esa participación. ¿Se puede negar a Lama a ese proyecto? Se puede negar, se puede negar, pero cuando Diego, el alcalde, fue a ver a Pedro Antonio Sánchez, al presidente, le trasladó esta demanda del pueblo de Alhama, y el presidente le trasladó que en cuestión de presupuesto no había problema ni de demora, o sea que no lo perderíamos, que podríamos trabajar si el pueblo de Alhama está en esta situación de que quiere cambiar la ubicación, o al menos dar participación al pueblo y que decida cuál es la ubicación más justa. En cuanto a la ubicación, pero sí, no en cuanto a la redacción del proyecto. En cuanto a la ubicación. Muy bien. Lali, ¿qué se necesitaría en el nuevo Valle de Leiva? ¿Qué ciclos formativos crees que se ha comentado esto en las reuniones de la FAPA? No, o sea, en cuanto a lo que serían más demandados, no lo hemos hablado, porque la verdad es que los que más lo conocen son los profesorados. El profesorado es el que más trata con los alumnos y sabe las inquietudes de los alumnos, y el que podría más o menos visualizar lo que los críos más demandan. Más necesitan. Claro. ¿Esto cómo se ha llevado a lo largo del tiempo dentro de las asociaciones de padres? Pues en un principio siempre ha habido un poco de división, ¿no? Porque lo que son las directivas de la AMPA, una mayoría entiende esa ubicación justa, porque es quitar de un sitio para darle a otro que ya tiene. Entonces dejar a una parte del pueblo pues un poco desmantelar sin un centro cercano, sin ese derecho a tener un centro cercano como ya lo tienen otros. Nunca va a estar cerca de todos porque es imposible, siempre hay niños que les pillará más lejos, pero siempre sí se ha hablado, una mayoría opina por ese reparto equitativo de centros. Lali, ¿el Colegio Zaraque tiene participación en la FAPA? No. ¿Por qué? No, pues solicitaron incorporarse a 1 de septiembre, una decisión que teníamos que hablarla y debatirla, y cuando lo íbamos a hacer, porque nos pilló las fiestas por en medio, sí, entonces se atrasó la reunión. Cuando lo íbamos a hacer, pues nos informaron que retiraban esa demanda, esa solicitud. A mí no me han dado ninguna razón, simplemente lo retiran porque parece ser que no les interesa estar en la FAPA. Desde la FAPA, entiendo ya que son todos solo los colegios públicos, el Colegio Zaraque no se contempla como un centro de secundaria, como una opción. Eso no se tiene en cuenta. Desde la FAPA no. Desde la federación estamos representados todos los centros públicos, y bueno, cada padre es libre de elegir el centro que quiere. Es cierto que hay un centro concertado y como he dicho, los padres tienen el derecho a elegir, pero claro, de esta forma, si el Instituto Valle de Leiva se quita de donde está y se lleva a la otra parte del pueblo, a Nueva Espuña, al lado o muy cercano al otro, pues hay muchas familias que esa libertad de elección se le priva de esa libertad de elección, porque los padres que no puedan llevar a sus hijos toda la mañana y recogerlos,
te expone a que son 3 kilómetros lo que tienen que andar los críos todos los días, 1 hora de camino que tienen que salir de su casa. En momentos es de noche, en momentos de épocas del año es de noche, se tienen que cruzar todo el pueblo, que algunas veces a mí me da miedo la distancia que tienen que recorrer por el tráfico de coches, las calles que tienen que cruzar, y está a mitad de camino. Cuando lo dupliquen, pues los padres no lo tenemos que pensar. ¿Dónde lo llevo? Allí, o sea, ¿dónde va a ir mi hijo? Porque yo no lo puedo llevar, ¿dónde va a ir mi hijo? Pues posiblemente no tiene, solo tiene una elección, y es la que tiene más cerca, el concertado. Por obligación, no por elección. No por elección, sino por obligación, en la mayoría de los casos. Roberto, echando memoria atrás, ¿cuándo comenzó esta lucha por el nuevo centro? Porque creo que la última mejora fue hace unos 10 años, 12 años, aproximadamente. Sí. 12 años. 10 años. Yo cumplo ahora el 12º año de director, y yo ya eso lo heredé. Yo ya heredé necesitamos un Valle de Leiva nuevo. Recuerdo que en mi primer o segundo año, creo que el segundo año, se hicieron esas aulas añadidas, y era un compromiso con la consejería. Recuerdo además el momento en el que el director general de entonces lo decía, dice: hacemos estas aulas para aguantar 3 o 4 años y tener el nuevo centro. Estamos hablando del 2005, o sea, 3 o 4 años pues sería el 2008, y hemos aguantado mucho más. Por tanto, historia la de mi dirección y bastante antes, prácticamente siempre hemos estado hablando de eso. Ya que comentas lo de historia, creo que es justo también recordar algo que ha pasado hace menos tiempo, una polémica que hubo en Alhama en mayo, cuando la entonces presidenta de la Asociación de Padres del Valle de Leiva convocó una rueda de prensa, pues para comentar la preocupación que teníamos por el nuevo proyecto que nos habían dicho, y del que no sabíamos nada. Pasaban los días y no sabíamos nada. Hizo esa rueda de prensa y bueno, tuvimos una visita de la directora general de centros diciendo que no era cierto lo del nuevo proyecto, y bueno, pues lo vamos a ver el jueves, pero es verdad que sí no es lo mismo que se presentó en diciembre del 2012 en el Salón de Plenos. Es decir, lo teníamos entonces claro, y ahora mismo pues tenemos esa confirmación. Es decir, María José en su momento tenía toda la razón del mundo, y el tiempo lo ha confirmado, para sentirse preocupada. Entonces ahora está preocupada si el jueves confirmamos que es un centro más pequeño. Tenemos ya confirmado lo de las 2 fases, porque eso, como ha dicho Mariola, ya es oficial. Pues ya no será preocupada, la palabra será indignada. Indignadas por lo que han hecho y porque hayan dicho en su momento que no era cierto. También, respondiendo a la pregunta que le decías a Mariola, yo puedo estar un poquito más tranquilo ahora mismo, porque sé que hay una unanimidad entre los que estamos aquí, creo que tanto por el Ayuntamiento, Asociación de Padres, el centro, una unanimidad en que lo que se pedía era un centro más grande. Si lo que la comunidad autónoma ahora presenta es un centro más pequeño, la negativa tiene que ser absoluta, y no hay ningún argumento que puedan dar para cambiarlo. Si fuera que el centro se está cayendo, que no es el caso, el centro se ha quedado pequeño. Dar un centro más pequeño, yo no sé en qué cabeza cabe. Por tanto, al final es la comunidad autónoma la que tiene que tomar la decisión, y podría hacerlo, pero ahí ya también pues habría que pensar en que en el Parlamento, en la Asamblea Regional, no tienen mayoría, porque estaríamos hablando de un caso, vamos a decir, de tomadura de pelo. Se necesita un centro más pequeño, dar uno más grande, dar uno más pequeño. A mí lo que se me ocurre es tomadura de pelo. Y además en 2 fases. Y además en 2 fases, sí. Yo estoy hablando del instituto completo con las 2 fases. Si es más pequeño, es una tomadura de pelo. Si es una fase, no digo la palabra. Ya. Que también podría darse el caso. O sea, ya, ¿no? Visto lo visto, que traten de conformar una primera fase y que ahí quedara. Yo lo he dicho de manera castiza, lo que la novia no ve el día de la novia, el día de la vendrá boda, o no, sí. o sea, perdón, el día de la boda vendrá o no vendrá. Pero bueno, aparte de eso, ¿cómo sería eso? Pongámonos en la situación de que nos dan un centro más pequeño, que nos lo hacen en la ubicación justa, que también lo dudo,
¿Y cómo sería eso? Imaginemos que este año para primero de bachillerato, los alumnos que están en primero de bachillerato, para el año que viene va a estar el centro nuevo hecho. Imaginemos ese caso. A lo largo de este año se hace el nuevo centro, donde sea, sin bachillerato. ¿Dónde mandamos a nuestros alumnos de bachillerato a hacer el año que viene el segundo de bachillerato? Porque los que vayan a inscribirse nuevos no podrán venir a nuestro centro porque no tenemos bachillerato. ¿Dónde los mandamos? La solución que se me ocurre a mí, que me entra un poco así a bote pronto, pues váyanse ustedes al Miguel Hernández. ¿O van a concertar con el concertado de bachillerato? La ley parece ser que incluso deja esa puerta abierta de hacer conciertos en bachillerato. Sería ya el colofón a esta historia. Mariola, esas 16 aulas que parece ser que contempla el proyecto, ¿qué supone? Quiero decir, ¿qué ofrecen? Y en 2 fases además sería. Es decir, no, las 16 aulas de educación secundaria, las instalaciones deportivas y la zona de administración y salas comunes son las que entran en la primera fase. Esas son las de la primera fase. Esa es la primera fase. La segunda fase sería el bachillerato, que es lo que está en el aire. Y como dice Antonio, es una cosa que no es coherente, porque ¿qué haces con los alumnos de este instituto? Si le construimos educación secundaria, los llevamos a ese nuevo instituto y tenemos alumnos que van a pasar al segundo de bachillerato, alumnado del Valle de Leiva, ¿qué hacemos con ese alumnado del Valle de Leiva? Ya. ¿Hay un plan B? No lo sé, ante la propuesta que puede presentar la consejería. Roberto lo ha dicho claramente, no vamos a permitir que nos engañen. Aquí se comprometieron en el Salón de Plenos con el pueblo de Alhama, donde presentaron un proyecto básico que era un instituto para mejorar el actual Valle de Leiva, para subsanar sus deficiencias. No nos pueden presentar un instituto ahora más pequeño, eso no lo podemos permitir. Nosotros estaremos de la mano de la comunidad autónoma, siempre que sea para mejorarlo. Cuando vaya en contra estaremos enfrente de ellos. Muy bien. Este jueves saldremos de duda. Saldréis de la duda, ¿no? Y ya se estudiará y se verá qué es lo que se hace. Más allá de esa consulta popular, de elegir la ubicación, luego hay que ver también las condiciones del proyecto. Eso es. Una vez que veamos las condiciones del proyecto, el siguiente paso será trabajar la ubicación. Ajá. Es decir, primero el proyecto, ¿no? El jueves vemos el proyecto. Si se acepta, entonces ver. Muy bien. Hay unanimidad, ¿no?, en que se haga un centro por parte de la FAPA, un centro en condiciones, ¿no? En eso sí estamos todos de acuerdo, que no nos podemos conformar con un centro ahora más pequeño, porque para eso ya lo tenemos, nos quedamos donde estamos, y en eso sí había acuerdo unánime, sí. Yo quiero aprovechar este momento para sacar aquí una de las páginas del reportaje, no sé si era doble o triple página, que salía este domingo en el diario de mayor tirada regional, el diario La Verdad, ¿vale? Y además un domingo, que es cuando más ejemplares se editan y se leen, ¿vale? Y salía en la página 3, la página que más se lee de todo el periódico, aquí como referente un aula del Instituto Valle de Leiva de Alhama, para orgullo de los alameños, ¿no? Y supongo que de su director, porque además salía como ejemplo de buena práctica de calidad educativa. Roberto, háblanos un poco de este reportaje, lo que hace referencia. No cabía por las puertas, el domingo no cabía. Qué duda cabe que te reconozcan las cosas que haces, pues es muy satisfactorio. Y es verdad que a nivel de prensa regional pues no habíamos tenido, o no habíamos sabido, no habíamos tenido la suerte de tener la repercusión que creo que merecíamos, pues con cosas similares a esa. El artículo o el reportaje al que te refieres pues tiene que ver con la propuesta de José Antonio Marina de la evaluación, y es verdad que la evaluación, la palabra la has dicho tú, que es la calidad, que al fin y al cabo la calidad es buscar soluciones para evitar que los errores que se han detectado vuelvan a ocurrir. Y en esa frase ya tenemos la palabra detectado. Si no evaluamos, si no medimos, nunca vamos a saber qué es lo que funciona mal y qué es lo que podemos mejorar. Entonces, es triste. Esta misma mañana me llamaba un antiguo inspector y también cargo de la consejería, que ahora mismo pues está en otras funciones, también refiriéndose a eso, y él ha dicho una frase que tiene toda la razón. Dice, es triste que lo que debería ser norma sea excepción. Pero bueno, al fin y al cabo, si el reconocimiento de estar ahí y que bueno, pues pueda servir
para que en otros centros o desde la propia consejería pues se den cuenta de que la mejora pues tiene que partir obligatoriamente de la evaluación, no hay otra. Roberto, ¿desde cuándo estáis llevando a cabo este increchendo de mejora? ¿Cuándo comenzó? Bueno, lo que es la evaluación comenzó pues desde que yo entré en la dirección. Tenía muy claro que yo quería saber, aunque siempre a uno le halaga que le digan solo las cosas buenas, pero que es necesario saber la opinión de todo el mundo, y empezamos desde el primer año a hacer encuestas anónimas entre alumnado, profesorado, entre las familias. Ha ido a más, eso fue la base de que tuviéramos el sistema de calidad, era el primer paso y lo hemos completado y hemos certificado, es decir, desde 12 años llevamos haciendo encuestas. ¿Y los resultados? Pues los resultados demuestran que ha sido, al principio siempre pensamos que todos son papeles y es verdad que un papel que solo uno rellena y que acaba en un cajón, pues le ha causado trabajo al que lo rellena, fastidio y no ha servido para nada. Lo que creo que hemos sabido hacer es que todos los papeles que intentamos rellenar tengan una utilidad, sirvan. Cuando el profesorado, el alumnado, las familias han estado viendo que cosas que ellos ponían como mejorables en las encuestas mejoraban, no vamos a decir todas porque todas es imposible, pero muchas mejoraban, se han dado cuenta de que sirve de algo, pero que sirva es sencillamente una cosa tan sencilla como que con humildad pues puedas leerlo, a veces pues te lleves pequeños disgustos diciendo mira, esto tienen esta opinión y no hemos sabido trasladar, como decía aquel, nos ha faltado piel o pellejo, nos ha faltado piel, ¿no? Bueno, te llevas esos disgustos, pero en definitiva te llevas la alegría de todo el balance de ver que has logrado mejorar y has logrado que todo el mundo se dé cuenta de que esos granitos de arena de rellenar encuestas sirve para algo. Vuelvo a decir, no vamos a arreglarlo todo, pero sí que se van arreglando cosas. Muy bien, la importancia de participar. De participar, ¿verdad? exactamente. En este caso, aquí en el... De participar y por nuestra parte de escuchar con humildad, porque es verdad que uno se puede creer en posesión absoluta de la verdad, de que nadie le pueda corregir nada, pero si nadie nunca nos hubiera dicho qué cosas no le gustan, pues seguiríamos en el mismo punto. O sea, no habría ninguna mejora. Que sea alguna cosa así destacada que podamos nombrar, que se haya corregido, que se haya hecho gracias a esta... Madre. No lo sé, alguna cosa. No lo sé. No sé, pregunta a otro y voy pensando. Vale, Antonio, tú como, además de como profesor del instituto, ¿alguna de las cosas así que haya servido para mejorar? Hombre, pues yo creo que las encuestas, una de las funciones principales que tiene es que el profesor reflexione sobre cómo enseña, que muchas veces a lo mejor los malos resultados de un grupo en concreto, a lo mejor uno atribuye a que el grupo es malo y a lo mejor hay un 50-50, ¿no? Que uno piensa, pues mira, ellos no están a la altura de lo que yo esperaba, pero quizá yo tampoco he sabido adaptarme a sus condiciones particulares. En fin, uno reflexiona sobre estas cosas pues cuando se ve reflejado en las encuestas y cuando ve ciertas cosas que a lo mejor a priori, pues como uno no se ha cuestionado, no sé, o esas preguntas en concreto, pues sí le sirve para hacer una reflexión interna y ver qué cosas puede cambiar, por ejemplo, o la manera de examinar. No sé, a lo mejor toda la vida hemos estado haciendo los exámenes con un enfoque determinado. Ahora, por ejemplo, lo de los estándares, pues a mí no me gusta, sinceramente, pero entiendo que también está dando otro enfoque a lo mejor en la forma de examinar ciertas cosas, ¿no? Porque a lo mejor antes nos basábamos, o las competencias, ¿no? A la hora de examinar, pues lo centrábamos mucho en contenido y no nos centrábamos tanto en competencias o en otros aspectos. Así los estándares pues tendrán su parte buena también, supongo. A lo mejor es cuestión de adaptarse, ¿no? Habrá que verlo con el tiempo. Ya no puedo contestar. En línea con lo que ha dicho Antonio. Cuando se ha sacado el libro blanco de José Antonio Marina, creo que nos hemos quedado en la superficie cuando hablábamos que se evalúe al profesorado para que cobren más dependiendo de los resultados que tengan. Su productividad, y nos quedamos en eso, pero como dice Antonio, la evaluación no tiene que llegar a ese punto, bueno, será una consecuencia, pero su objetivo no es llegar al punto de ver quién lo hace mejor y quién lo hace peor para premiar a uno y castigar al otro, sino, como dice Antonio, para reflexionar. Lo primero es reflexionar y entonces, sin
Nosotros no tenemos capacidad de bajarle el sueldo a nadie en el centro. La mejora que se ha tenido en la práctica docente es porque cada profesor, independientemente de lo que vaya a cobrar, reflexiona y se da cuenta, como dice él, pues mira, yo pensaba que esto lo hacía bien y sin embargo o no se lo he sabido explicar a los alumnos, o los alumnos lo entienden de otra manera, y por profesionalidad voy a intentar hacerlo mejor. Y ahí no estamos hablando de ningún castigo, estamos hablando de la profesionalidad de la que podemos tener cualquiera de nosotros, de que nos digan algo que pensábamos que hacíamos bien y no lo hacemos tan bien. Ahí está la mejora, sin llegar al castigo. Pero déjalo del sueldo, ¿eh? Sí, lo del sueldo también. Que se mantenga. Bueno, hablando de reflexiones, Mariola, para ayudar a la gente a que reflexione y entender un poco de la importancia que tiene para Alhama y para el futuro de nuestros jóvenes, que van a ser nuestros alameños del futuro, los que tomen nuestras decisiones, los que formen parte de la vida de este pueblo, ¿qué importancia tiene el nuevo Valle de Leiva, un centro educativo? Pues, como tú has dicho, es que la educación es la base y el pilar de todo, y siempre un entorno en condiciones adecuadas favorece también pues la educación y la enseñanza de ese alumnado, y es fundamental que cuente con todos los departamentos, como ha comentado antes Roberto, necesarios para poder realizar todas las prácticas de tecnología, para poder tener más aulas de música, para realizar todo tipo de experimentos a nivel de laboratorio. Es fundamental un instituto que reúna todos los requisitos que hoy en día, con las nuevas tecnologías, por ejemplo, también es fundamental tener espacios adaptados a las necesidades actuales. ¿Qué os gustaría a vosotros como equipo de gobierno? ¿Qué esperáis del pueblo cuando se le pida la opinión o apoyo? ¿Qué os gustaría? ¿Qué esperáis? Nos gustaría que el pueblo saliera a la calle y participara y votara en esta primera consulta que se va a realizar, una consulta popular. No estamos acostumbrados, entonces la gente puede ser que lo vea algo raro y que no es habitual, entonces no sabemos cómo van a reaccionar. Esperemos que la reacción sea positiva, porque es una decisión muy importante, como estamos diciendo, es un centro educativo y va a ser algo que para ya muchísimos años, es una cosa a largo plazo. Claro. Entonces va a ser muy difícil conseguirlo, como estamos viendo, pero una vez que se consiga hay que pensar que sea el lugar idóneo y de la mejor manera posible y decidido entre todos. ¿El actual que tiene? ¿40 años? 40 años. No, 50 y tantos, es del 68, ¿no? Del 68. Bueno, sí, claro. 50. 58. Lali, la FAPA, las asociaciones de padres en general y como generalizando, ¿vale? Se queja de la falta de apoyo por parte de los padres, de participación en las reuniones, de acudir cuando se les requiere. Esto es algo de vital importancia, ¿no? Que debería de estar todo el mundo implicado. Pues sí, la ubicación del instituto nos lo han puesto en bandeja para que todos podamos decidir y la implicación debe ser por parte de todos los padres, desde los que están en las escuelas infantiles, porque su hijo, aunque en ese momento no estén pensando en el instituto, pero llegará un momento en que lleguen al instituto, o incluso de los que están a punto de irse, porque es el futuro también de tus nietos. Es que no sabes cuándo vas a ver otro instituto. Si mira el tiempo que llevamos, el que lleva este y el que se lleva pidiendo uno nuevo, es posible que no volvamos a ver. Mucho tiene que crecer la población para que volvamos a ver otro instituto en Alhama. Entonces hay que pensarlo, participar, decidirlo entre todos y exigir. Y exigir que reúna las condiciones, por supuesto. Y bueno, pues en cuanto a la ubicación, pues yo apelo a la sensatez, al buen juicio de las personas. Y nada, no digo nada más. Muy bien. Roberto, ¿qué reflexión invitaría a la gente a hacer? Piensa que es un programa que ve mucha gente, sí, que ahora mismo estamos en directo, se va a ver en diferido mañana, el sábado, el domingo. Sí, yo quizás soy, bueno, quizás no, yo soy de los que estamos aquí por la persona menos indicada para opinar sobre la ubicación. Siempre he dicho que mi papel como director era más, como ha dicho antes Mariola, el de decir qué necesidades tiene el centro, pero sobre la ubicación, pues puedo tener mi opinión, pero no debo
no debo manifestarla. Sí que es una decisión muy importante y, bueno, no solo por los futuros usuarios de este servicio, tiene que ser una decisión de toda la localidad, porque, bueno, pues no solo de los actuales, de las actuales familias que tengan a sus hijos en el Valle del Iba, sino de todo el pueblo, de decidir cómo quieren vertebrar la localidad. Como ha dicho Antonio, pues ahora con un elemento que es el centro concertado, que se puede entender también como una pregunta que tú decías, bueno, es una opción para una zona. Es una realidad, yo bueno, la pongo, no, pero no es ha salido, pues yo quería ponerlo sobre la mesa. Claro, hay que ver, es un centro más y por tanto una oferta que tienen, o como no es educación pública, no hay que tenerlo en la misma consideración que los otros centros. Es algo muy, muy complejo. A mí, cuando el alcalde me comentó que la idea que tenían era hacer esta consulta, me pareció muy oportuno, porque, bueno, pues una decisión de todos los alameños que voten, y bueno, pues la mayoría nunca se equivoca. Antonio, ¿qué reflexión harías tú? ¿De cuánto tiempo disponemos? ¿Me puedo explayar? 2 minutos, no. Bueno, vamos a ver, yo empezaría porque tengo que felicitar al PP esta noche. El PP ha conseguido lo que no ha conseguido nadie, que es hacer unas votaciones en el pueblo de Alhama, algo que ni siquiera él hizo con el tema de la ubicación anteriormente, que la iba moviendo según su antojo, ni tampoco se hizo con el centro concertado, pero gracias al PP estamos abocados a una especie de referéndum en Alhama, lo cual me parece muy bien. Me parece muy bien este referéndum siempre y cuando se haga bien. Hacer un referéndum es algo muy serio, hay que hacerlo muy bien. Al principio, si me equivoco me corrigen, Mariola, me parece que se planteó que solamente votaran dentro de los colegios y los institutos los padres que tuvieran alumnos matriculados en esos centros, con lo cual el espectro del pueblo pues no era amplio, era solamente los que ya tenían alumnos en los centros. Tampoco era justo, porque como decía bien Lali, la gente que no tuviera un hijo matriculado en un colegio o un instituto no podía votar. Habría que abrir ese espectro un poco más, habría que abrirlo al pueblo en general. Abrir eso al pueblo en general y hacerlo bien, hacerlo serio y no hacer una chapuza, con perdón de la expresión, requiere colegios electorales. ¿Qué significa colegios electorales? Pues que tenemos que tener censados a todos los habitantes que van a votar en Alhama mayores de 18 años. Tenemos que disponer de unas mesas electorales donde esa gente pueda votar y tiene que haber una serie de personas que velen, como en unas elecciones, porque aquello se haga bien, que se anulen votos, que, en fin, lo mismo que pasaría exactamente en unas elecciones. Entonces a mí me parece muy bien hacer ese referéndum, esa consulta popular, pero hacerla bien requiere esfuerzo, dinero, personal, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede hacer con prisa, tenemos que planificar. Antonio, yo la reflexión que te pedía era destacar la importancia del nuevo Valle de Leiva y que la gente se implique, más allá de la forma en que se va a hacer la consulta, es decir, que la gente tenga en consideración la importancia que para Alhama tiene y para su futuro el elegir bien el centro, la ubicación. Por supuesto, pero es que, insisto, que la gente se preocupe por pero esto. Para hacerlo bien hay que hacerlo bien. O sea, yo creo que es importante que la gente vote. También me parece que, bueno, pues ha habido unas votaciones previas, porque primero se dijo que consultaran a las distintas AMPA y a la FAPA. Aquí está Lali. Hay un malestar por parte de la FAPA y por parte de ciertas AMPA porque se ha hecho un trabajo previo y pensábamos que con eso era suficiente. Siento decirlo, pero es verdad que hay un malestar porque hemos hecho un trabajo, hay mucha gente de la AMPA que se ha consultado, se han hecho votaciones. Es cierto también que no todos los padres acuden a esas votaciones, como tampoco van a acudir seguramente, ojalá acudiera un 70, un 80% de todos los votantes ciudadanos con derecho a voto de Alhama a este referéndum sobre el instituto, ojalá, pero quiero decir que hay un malestar porque se ha hecho lo que se pidió, se ha consultado a la comunidad educativa y la comunidad educativa en su mayoría, no unánimemente, Mariola, no unánimemente, ha decidido que es cierto que el instituto se debería poner en la zona donde nosotros pedimos. ¿Qué es el praico o qué es cerámica? Nosotros no nos metemos, yo creo que estaba claro en esa FAPA que el instituto correspondía a esta zona. Pero bueno, si se hacen las cosas bien y se hace un referéndum con todas las circunstancias para que aquello sea, no voy a decir legal, pero
que se desarrolle bien, pues creo que tenemos que animar a la gente de Alhama a que se den cuenta de que efectivamente el instituto público tiene que estar donde no hay un instituto público, donde hay un instituto concertado solamente, que normalmente todas las dependencias públicas de Alhama, últimamente la piscina, todo se ha focalizado hacia esta zona, que Nueva Espuña ahora mismo es un secarral, que no hay nada, que posiblemente en el futuro habrá algo, pero que evidentemente donde está viviendo la gente, donde hay necesidades, pues es en la cerámica, es en el barrio de los Dolores, es en el Praico, donde vive la gente, no poner un instituto ahora mismo en un descampado. Porque la opción del actual es inviable. ¿Se cierra por completo? No, lo que he comentado antes, también lo plantearemos el jueves cuando vayamos a esta reunión, entre las opciones que se han barajado, propuestas por la plataforma, por FAPA, también tendremos en cuenta eso, también se le planteará allí. Porque el sitio ideal es donde está, es el sitio ideal, ¿verdad?, para Alhama. La verdad que es un buen sitio. Es un sitio ideal. Bueno, me permite, sí, porque comentaba Antonio que las AMPA más o menos a través de FAPA parecía que transmitieron ya que sí apostaban más por esta ubicación nueva en la cerámica o en el Praico, en esta zona. Nosotros, tras analizar esas actas, pudimos comprobar que no había un consenso real donde tú podías decir sí se opta por esta ubicación. A través de los consejos escolares, donde también se tuvo que retomar este asunto, porque también tenía que manifestarse los consejos escolares, no solo la AMPA, porque la comunidad educativa también es el profesorado. Los consejos escolares, la mayoría tampoco ha llegado entre todos a un consenso, por lo tanto, la vía, yo creo, más adecuada es la consulta, donde sí se podrá de manifiesto todo el pueblo de Alhama, porque no hemos dicho a la comunidad educativa de estas votaciones, lo he dicho también al principio en la primera pregunta que me hizo Mari Huerta, sería todo el pueblo de Alhama, indistintamente tengan hijos en edad escolar o no. ¿Le puedo replicar? Si yo no he dicho que no, he dicho que se tiene que hacer bien para que no haya doble votaciones, etcétera, y claro, desde nuestra plataforma lo que sí propondríamos, llegado a este caso de la consulta, no dividir el voto, porque lo que está claro es que se tiene que hacer en una zona o en otra. Será cuestión del ayuntamiento, planteamos nosotros, creo que es la mejor solución para no dividir el voto, que se haga una pregunta única, en esta zona de Nueva Espuña o en la otra. Y si es en la otra mayoritariamente, pues ya será el ayuntamiento el que decidirá, con arreglo a las cuestiones técnicas, presupuestarias, de acceso, etcétera, la mejor ubicación. Pero nosotros no pedimos ni la cerámica ni el Praico, pedimos en esta zona. Entonces creo que llegado el momento de la consulta, sí, que se haga bien, y creemos que la mejor consulta es una zona u otra. ¿Qué zona prefiere usted? Y llegado a ese punto, pues que es el ayuntamiento, si se decide por la zona este del pueblo hacia el Pozo, pues vosotros, el ayuntamiento, que decida, mira, pues a la vista de las circunstancias técnicas, el PRAE con la inversión, etcétera, etcétera, sí, tenemos que decidir aquí. Yo creo que en eso no habría que votarlo, eso tendríais que el ayuntamiento pues decidir, como órgano de gobierno que sois, tenéis que tomar las decisiones y al fin y al cabo la financiación. Sí. Lo primero sin duda va a ser ver el proyecto este jueves y a ver lo que presentan, lo que encontramos. Y esas serán las primeras medidas que habrá que tomar. Me permite, en cuanto... a la hora de realizar las preguntas de la consulta, como dice Antonio, aún no se tiene totalmente claro. Sí se adelantó un poco cuando en el Consejo de Participación Ciudadana, en realizar una primera, en la misma papeleta sería una primera pregunta donde se pondría, ¿cree usted justa la ubicación en Nueva Espuña? Por decirlo así, un ejemplo, sí o no. Entonces, tanto puede elegir sí o no, las dos opciones, y en la misma papeleta poner, en el caso de que no sea Nueva Espuña, ¿cuál preferiría? ¿Cuál consideraría la más adecuada? Ya se la he visto, ¿Cerámica creemos que o mejor Praico? La otra opción, solamente un voto, o sea, una pregunta. Y si me permite, perdona, por el tema de si se puede quedar el Valle de Leiva donde está. Pues yo, por lo que sé, se ha presentado los planos que había a la arquitecta municipal, sí, y ha dicho que no por una cuestión, por cuestión de espacio de patio. Pero vamos a ver, seamos realistas, se lo transmite de nuestra parte a la arquitecta, seamos realistas. Patio se puede pedir, ya lo hemos dicho muchas veces, se puede ampliar, las jardines de la notaría, pero ¿es que va a subir el número de alumnos? La ratio no va a subir, desgraciadamente. Con 3 centros en la localidad lo que vamos a hacer es repartir el número de alumnos entre más centros. Ratio no vas a subir. Entonces, si no va a subir la ratio, aunque tengamos más aulas, no vamos a tener más alumnos, desgraciadamente. Sí podemos tener más patios y además, si construimos una serie de aulas que por las condiciones técnicas me parece que sí es posible, ¿no, Roberto? No sé si me parece que las condiciones técnicas son que hay buena cimentación. ¿Qué ganaría el instituto?
quedarse donde está y además tener esas aulas taller que nos hacen falta para tecnología, no tener que compartir el salón de actos continuamente y dejar el salón de actos para lo que verdaderamente se necesita, tener más disponibilidad de aulas para otras cosas, pero no hay problema de alumnos. Si es que desgraciadamente los alumnos son los que son y la población, la natalidad desciende y se van a repartir entre centros, no vamos a tener más alumnos si construimos donde estamos. Lo que vamos a tener es más disponibilidad de aulas y mejores aulas. Mariola, problema por resolver en esta legislatura, como del dice, Valle de Leiva. esto sí que es una cuestión técnica total, ya, y claro. eso son lo que tienen que valorar, si se puede, no se puede, y ya que la comunidad autónoma autorice hacer eso. Claro, porque Estamos recordemos, abiertos las a todo. competencias son De la comunidad autónoma. de la comunidad autónoma. Sí, ¿no? las En competencias materia de secundaria, las todo. competencias en educación, ¿En educación? son de la Sí. comunidad autónoma, de la Consejería de Educación. Las competencias en educación a nivel municipal simplemente es el mantenimiento de los centros. Conserje, Sí, y limpieza. luz, limpieza, Sí. todo eso es lo que se hace cargo el Eso es lo ayuntamiento. único. Los demás servicios que hemos puesto y todo eso no son competencias, son competencias impropias, que tú tienes que pedir autorización a la consejería para que te permita realizarlas. Que alguna está haciendo Sí. el propio ayuntamiento Sí. sin ser suya. Sí. Yo quería aprovechar, Mariola, para estos últimos minutos que nos quedan de programa, aprovechar que estás aquí para preguntarte pues proyectos sobre educación que ha puesto ya en marcha el equipo de gobierno y los que hay pues más inmediatos de poner en marcha, porque el tema de la educación es uno de vuestros proyectos Sí. estrella. Y no sé, por ejemplo, se ha puesto en marcha el programa de Un Ratito Más, abrir los Sí. colegios por las las tardes, tardes. ahora también desde hace 2 semanas, los fines de semana, bueno, el sábado por la tarde. Cuéntanos. Sí, proyectos. pues así es. Todos los proyectos que ya lanzamos en nuestra campaña electoral, pues yo voy siguiéndolos al pie de la letra y vamos cumpliéndolos. Empezamos con el servicio matutino, que se puso en funcionamiento los primeros días del inicio de colegio, del inicio de curso, en un servicio totalmente gratuito para todas las familias que lo necesiten. También pusimos, como ha comentado, Un Ratito Más, que es un programa de actividades de tiempo y ocio libre para mantener todos los colegios abiertos por las tardes y optimizar los espacios que tenemos, porque los colegios cerrados no sirven de nada, hay que optimizar los recursos que tenemos y los espacios que tenemos, y este servicio va destinado pues, a todas las familias y para que pueda ser utilizado por todos los niños, porque es muy económico. En realidad era un servicio gratuito, iba a ser totalmente gratuito, pero hablamos con las AMPA y comentamos de establecer una cuota simbólica, porque a veces lo gratuito pues no llega a ser serio ni responsable. Se estableció esta cuota y esa cuota se le va a donar íntegramente a las AMPA para que puedan ir creando poquito a poco bancos de libros, para que puedan ayudar a sus centros en inversiones, en necesidades que vayan surgiendo, y también para que puedan ellas costear sus gastos de funcionamiento de las AMPA. ¿Cómo está funcionando? Está funcionando. Porque lleva varias semanas. Sí, empezó el poco más de un 20 mes. y algo de octubre, sí, casi un mes Casi lleva un ya. mes lleva ya. Y claro, la primera semana pues fue el periodo de adaptación, como yo digo, porque siempre al principio de todas las cosas pues cuesta un trabajo arrancar, que se adapten los niños, los monitores, los padres, pues siempre suele haber algún... El funcionamiento, ¿no? Todo lo que conlleva algo nuevo y de una gran envergadura, porque eran 6 colegios de golpe, muchísimas actividades, un gran amplio abanico de actividades y muchos niños, es que se han apuntado muchísimos niños, la demanda ha sido muy elevada, pero ya está todo normalizado, ya está todo rodado, los monitores están muy contentos y creo que los padres también. ¿El objetivo era únicamente dar un sitio donde poder ir los niños por las tardes? Como te he dicho, era optimizar las instalaciones municipales que están cerradas y es necesario darle vida a esos colegios. También que todos los niños tengan acceso a ese tipo de actividades, porque no todas las familias hoy en día, con la situación económica que tenemos, se puede permitir llevar a su hijo a una academia de inglés o a clase de karate. Cuando hablamos de academias, pues siempre los precios son más elevados y no todos los niños tienen esa posibilidad. Entonces queremos que todos los niños de Alhama tengan las mismas posibilidades. Muy bien. Había también previsto poner en marcha un servicio de comedor en aquellos colegios donde no estaba. Sí. ¿Qué hay Ahora mismo en Alhama quedan ya solo 2 centros de educación infantil y primaria sin comedor escolar, que son el Sierra Puña y el Príncipe de España, porque este verano ya se realizaron las obras de adaptación de la sala de usos múltiples del Colegio Antonio Machado y ya cuando se inició el curso escolar ya comenzó con ese
con el funcionamiento de su comedor escolar. Eso también lo asumió íntegramente el ayuntamiento, aunque es competencia también de la comunidad autónoma, pero los gastos de ese comedor escolar los tuvimos que asumir desde el ayuntamiento. Y el servicio de Zampabús, desde el primer momento también que llegamos, empezamos a trabajar en ello, pero también, como es otra competencia impropia, el transporte escolar es una competencia impropia que tiene que realizar la comunidad autónoma. Entonces hay que pedir una autorización tanto al Ministerio de Hacienda para asegurar para poner en marcha un autobús. Para asegurar la sostenibilidad financiera, es decir, que el ayuntamiento va a hacer unos gastos sobre una competencia que no es propia y tiene que asegurar que hay solvencia en el ayuntamiento para poderla realizar. ¿Hay algún ayuntamiento en Murcia que tenga este servicio? ¿Verdad? Yo no ¿Te consta? No. ¿Verdad? Anteriormente, hace ya muchos años, cuando había económicamente estaba mejor la comunidad y el país en general, sí estuvo este servicio y era una subvención desde la comunidad autónoma. Pero esa subvención desapareció hace muchos años y por eso ese servicio desapareció. Y nosotros lo hemos querido recuperar, como ya sabéis, con el dinero que dijimos tantas veces en nuestra campaña de reducir el coste del equipo de gobierno municipal, que así lo hemos hecho. Hemos reducido los sueldos de todos los concejales y del alcalde para destinar ese dinero a educación. Entonces, este servicio matutino, este programa de Un Ratito Más, el Zampabús y otros más, son gracias a la reducción del coste del equipo de gobierno. ¿Y el Zampabús cuándo se pone en marcha? Pues el jueves, este jueves. Esta misma semana. Sí. Esto es primicia. Muy bien. Empieza ya el jueves. ¿Su función es coger los niños? Sí, va a haber, es un autobús que va hay 2 monitores, el conductor más 2 monitores, un monitor irá al Príncipe de España, otro monitor al Sierra Puña, recogerán a esos niños, hará la función de una madre y de un padre, estarán un ratito antes allí para recoger a cada niño de su aula correspondiente y se montarán en el autobús, los monitores lo acompañarán hasta el comedor y ya allí en el comedor se quedan hasta las 4 de la tarde que los recojan los padres. ¿Qué comedor es el que los va a coger y cuánto? El del colegio Nuestra Señora del Rosario. Muy bien. ¿Y cuántos niños lo han solicitado? Ahora mismo hay 13. ¿13? Sí. Se espera también que sean quizá más a lo largo del tiempo. Imagino que una vez que empieza a funcionar es como todo, una vez que empieza a funcionar y se conozca más, ya imagino que las familias se animarán. ¿A esos padres les cuesta más el comedor de sus hijos que niños que están en... Exactamente igual, la misma cuota, porque el transporte es gratuito. El transporte, que es lo único que le podría elevar el coste de ir al comedor, el gratuito, lo solventa íntegramente el ayuntamiento, por lo tanto solo tienen que pagar su menú diario como el resto de niños. Igual que los demás niños que van a comer a ese comedor. Muy bien. Más cosas, más proyectos que haya. Otro proyecto que hemos puesto en funcionamiento pues ha sido el PEMAE, que separa los institutos de educación secundaria. Ese es un proyecto que ya se lleva realizando. PEMAE, ¿qué significa PEMAE? ¿Qué es? Plan de Medidas Alternativas a la Expulsión de los Alumnos. Ese programa ya se lleva realizando, como decía, desde el año 2008, es un programa pionero de aquí de Alhama, se gestó aquí en Alhama y la empresa que lo realiza, los monitores que lo realizan, fueron los que lo diseñaron y tiene un gran éxito. Yo cuando llegué aquí a la Concejalía de Educación, pues Roberto, fuimos realizando una visita a todo el equipo de gobierno, a todos los centros educativos, a ver qué necesidades y qué demandas tenían para ayudarlos, y él dijo: solo pido este proyecto, programa, que se mantenga el PEMAE, lo demás me da igual, pero lo primero el PEMAE, porque es una herramienta muy útil y muy beneficiosa para el alumnado. Aprovechamos que está aquí Roberto para preguntarle por qué es tan importante este programa en el instituto, en los institutos, pero bueno, en este caso en el tuyo. ¿En qué forma os ayuda a vosotros este programa? La convivencia en secundaria es un problema generalizado. La convivencia. Ojalá no tuviéramos que gastar tiempo manteniendo el orden en las aulas. A veces no es solo el orden en las aulas, sino también pues unas conductas que tenemos que sancionar. Llegamos a un convencimiento hace muchos años de que la sanción por la sanción, el castigo, el decirle a un alumno has hecho tal cosa o has acumulado tales faltas y por tanto te vas a ir a tu casa, no daba ningún resultado, porque bueno, el alumno volvía y normalmente volvía peor. Teníamos que buscar algo que sirviera realmente como medida correctora, porque es verdad que la normativa habla de medidas correctoras, pero desgraciadamente se suelen usar como sanciones sin más, no con la idea de corregir. Y nos dimos cuenta de que si en lugar de irse el alumno a su casa, se quedaba en el centro a cargo de un educador
que nosotros no podíamos costear, pero esa era la alianza que establecíamos en su momento con el ayuntamiento. Ellos no querían que nosotros expulsáramos alumnos y nosotros dijimos, nosotros tampoco queremos subvencionar esto y lo hacemos en el centro. Y fue aplicarlo. No voy a decir que sea la panacea, porque realmente no hay ninguna medida que por sí sola arregle las cosas, pero de la misma manera que ha habido unos programas educativos que han sido, vamos a decir, los protagonistas de los éxitos en el fracaso escolar, pues quizá el PEMAE ha sido uno de los ingredientes más importantes de la mejora de la convivencia. La idea es al alumno el decirle, no te desahuciamos, no te vas a ir a tu casa, tú te vas a portar bien sí o sí, y si no te portas por las buenas, va a ser por las malas, que va a ser con el educador. Con el educador. Pero con la idea de decirle, tú eres alumno nuestro, no pienses que te vas a ir a tu casa, te vas a quedar aquí. Como se le dice a los críos pequeños, a la silla de pensar. Sí. A pensar, ¿no? Hacerle pensar, reflexionar y tratar de corregir esas conductas. ¿Se mantiene entonces ese programa, Mariola? Sí, ese programa se mantiene en los dos institutos, en el Valle de Leiva y en el Miguel Hernández. Hasta el año pasado, hasta el curso pasado, venía subvencionado también por la comunidad autónoma, destinaba unos 9.000 euros a este programa, pero este año ya esa subvención ha desaparecido y la destinan a otros servicios. Por lo tanto, como la consideraba el ayuntamiento tan importante por los buenos servicios que está realizando en los dos institutos, pues hemos dicho de mantenerla, aunque el coste sea asumido íntegramente por el ayuntamiento. Muy bien. ¿El coste son 9.000 euros o es más? 15.000. 15.000 en total al año, para los dos centros. Sí. Son personal, un equipo, sí, ¿no? de monitores. De gente. Va 3 días al Valle de Leiva y 2 días al Miguel Hernández. Mariola, ¿y las pedanías? Las grandes olvidadas. Las pedanías. Pues no, las pedanías para este equipo de gobierno son prioritarias, las tenemos muy en cuenta y tenemos una gran sensibilidad hacia ellas. En este programa de Un Ratito Más, en las actividades de tiempo y ocio libre, están contempladas las pedanías y también se están realizando allí este tipo de actividades. ¿Sí? ¿Y cómo se organiza allí? Pues allí es una tarde a la semana, los padres de allí, de esos centros. Yo me reuní en las escuelas unitarias con los maestros de allí y con los padres y con ellos decidimos qué actividades querían y qué día consideraban el más adecuado. ¿Dónde tenemos escuelas unitarias? Tenemos en el Cañarico, en la Costera y en el Berro. Cañarico, Costera y Berro. Sí. Y aparte de tener estas actividades en su misma escuela unitaria, en su pedanía, también muchos padres estaban interesados en también traerlos aquí a Lama. Que viniesen. Sí, entonces también vienen aquí actividades que se realizan en otros colegios. Que se les da la posibilidad, ¿no? Sí, también vienen. Que los traen sus padres y pueden participar. Y para ellos la cuota de 8 euros tampoco se le cobra, es íntegramente gratuito para compensar un poco la desigualdad de ellos en cuanto a ese desplazamiento que tienen que realizar. El desplazamiento. ¿Vienen muchos? O sea, ¿cuántos? Sí, vienen algunos de la Costera. De la Costera. Sí. Que quizás son los que más cerca tienen. Les pilla. Sí. ¿Tienen algún problema, no, dificultad, alguna diferencia los niños de las escuelas unitarias con respecto a los del pueblo, a los que están en un colegio grande? Sí, hay diferencia en la forma de ser y de comportarse. ¿Sí? Yo he trabajado en escuelas unitarias. ¿Sí? y cuando tú trabajas en un colegio grande notas la diferencia, no solo en los alumnos sino en las familias. El colegio en las escuelas unitarias es el centro de la pedanía, es la vida de la pedanía. Entonces para una pedanía es importantísimo su escuela unitaria. Son muy importantes las escuelas unitarias porque es que son la vida de las pedanías. ¿Cuántos alumnos tenemos en las 3 escuelas? Pues tenemos, creo que en la Costera 13, en el Cañarico 13 también y en el Berro 9. El Berro es el que menos tiene. Muy bien, de todas las edades. De todas las edades, claro, en las escuelas unitarias tienes desde infantil hasta sexto de primaria, de todas las edades mezclados. Claro. Pero la verdad que tienen la ventaja de que es una enseñanza individualizada, que muchos que quisiéramos tener aquí en los centros, ¿no? En un pueblo grande, en una gran ciudad, muchos quisieran tener esa enseñanza individualizada, que eso también se nota muchísimo en el rendimiento escolar también. ¿Y proyectos para secundaria, además del PEMAE? Sí, pues yo también me comprometí sobre todo con las AMPAs de educación secundaria, con esos padres, de que también íbamos a poner algún tipo de actividades para este tipo de alumnado.
Entonces ahora mi siguiente proyecto en lo que ya estoy trabajando es en poner en funcionamiento una iniciativa tipo deportiva, porque siempre en estas edades lo que más les motiva es el deporte. Entonces organizar algún tipo de actividades los fines de semana de deporte, alguna liga de fútbol sala, que es la que tiene mucho auge ahora, de baloncesto, y también alguna clase dinámica de zumba, de aeróbic, de fitness, para que también sea algo, no separar por sexo, no me gusta separar que sean solo deportes de masculino y femenino, me gustaría realizar deportes donde se integren chicos y chicas. Y las dotaciones de nuevas tecnologías, que es una carencia también que tienen bastante los centros, se contempla por parte del ayuntamiento, aunque quizás no son competencias tampoco directas de esto. Otro de los de los materiales, perdón, que teníamos nosotros previsto dotar a todos los centros de pizarras digitales y de aparatos de aire acondicionado, y también estamos esperando que nos llegue esa autorización que está solicitada. En el momento que nos llegue, todos los centros tendrán de las pizarras digitales que nos solicitaron, que también ya nos hicieron el inventario de todas las que necesitaban. Mariola, hay gente que se puede preguntar, pero vamos a ver, ¿no se ha puesto en marcha el Zampabús todavía porque no ha habido autorización para hacerlo cuando el ayuntamiento lo paga, cuando el ayuntamiento lo pone? Hay mucha gente que puede pensar que... Pues así, siempre cuando el ayuntamiento quiere realizar un servicio que no es su competencia, la mayoría de las competencias las tiene la comunidad autónoma, se llama una competencia impropia, no es una competencia municipal, tienes que pedir dos autorizaciones, una a nivel del Ministerio de Hacienda, como te he comentado antes, para ver que hay solvencia económica, que el ayuntamiento la puede sufragar, y otra a la Dirección General competente, para que vea que no existe una duplicidad. Es decir, como una competencia de la comunidad autónoma, si ella está prestando el servicio, el ayuntamiento no puede prestar también ese servicio. Para evitar duplicidades se tienen que realizar esas dos autorizaciones. Muy bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo mucho, y yo no sé si para finalizar queréis decir alguna cosa más. Si no, yo de verdad agradeceros que hayáis estado aquí esta noche, a Antonio, a Roberto, a Lali y a Mariola también, por supuesto. Aprovechar, darte las gracias doblemente por esta exposición de proyectos y de primicia. Claro que sí, por supuesto. Bueno, venga, vamos. Antes de decir adiós, Roberto. Sí, a raíz de una pregunta que le hacías antes a Mariola, he recordado una anécdota, y creo que es bueno hacer partícipe a todo el mundo en Alhama. El curso pasado me invitaron a un congreso internacional de calidad en República Dominicana, y quizá la anécdota así más entrañable es que uno de los ponentes que estaban, que era vicerrector de una universidad catalana, al irse me dijo: bueno, pues encantado de conocerte, y me dijo: por favor, sigue haciendo lo que hacéis, que es lo único que importa, enseñarle a los niños, lo demás son tonterías. Y fue una cosa que me afectó mucho, porque estábamos allí pues en un congreso internacional donde se supone que esas cosas, bueno, pues que en público no se dicen, ¿no? Y dije, pues... Que no nos quepa duda que el mundo, que miramos cómo está el mundo y necesitamos un futuro con esperanza, o sea, que pasa por la educación. Aquello me pareció muy interesante y me parecía importante decirlo ahora. Muy Gracias. Orgulloso también, ¿no? Aunque Se vio también un poco por la puerta. Por supuesto, en el avión, no cabía en el avión. Antonio. 2 minutos. A mí hemos pasado antes... Resumimos. Vale. Esquemático. Venga. Antes le ha preguntado a Lali que si me parece recordar que qué ciclo veía ella que se podía implantar en Alhama. Yo, como estamos próximos a unas elecciones que tenemos que decidir la ubicación, quiero hacer campaña. Aprovecho esta ocasión que me dé para hacer campaña. Y me gustaría hacer campaña por la cerámica por 2 motivos. Primero, porque creemos que es justa en esta zona. Segundo, porque, como ya hemos dicho en muchos foros, creemos que, igual que, por ejemplo, el hijo de Lali se tiene que ir todos los días en el tren a hacer un ciclo a Lorca, la estación del tren próxima a este nuevo centro, en el caso de la cerámica, atraería gente que puede desplazarse si tuviéramos un ciclo interesante. Y planteo que se podría hacer un ciclo relacionado con la industria agroalimentaria, relacionado con el pozo, en esa enseñanza bimodal que plantean desde Alemania, puesto que para nosotros el pozo sí que es una fuente de posibles colocaciones. Entonces, pues la cerámica, el tren, captar alumnos que al final son potenciales trabajadores en el pozo en distintas ramas alimentarias, porque el pozo tiene muchos técnicos en el laboratorio, en embutidoras, etcétera, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias. Tu oportunidad has tenido. Simplemente puedo invitar, ¿no?, a la gente a que participe, a que se implique
en la educación, que sin duda el futuro nos va en ello. Muchas gracias a los 4 por haber estado aquí, a ustedes por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana aquí en un nuevo debate de Telealama. Buenas noches y feliz semana.